Grandes y Chicos, a cargo de la profesora Graciela Frigerio. Ella es educadora y emigrante disciplinaria. Invito a la profesora para que inicie su conferencia. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Escuchan todos? Ok. Bueno, buenos días a todos los que han decidido compartir un tiempo de intercambio y de conversación aquí. Muchísimas gracias a todos por la hospitalidad. Muchísimas gracias a todos por el hecho de haberse hecho un tiempo en el tiempo para que podamos conocernos un poquito. Particular agradecimiento a los organizadores de este encuentro, que yo encuentro particularmente grato por la provocación a pensar que está en juego, para utilizar el título, en la convocatoria misma y en la disponibilidad a que podamos discutir, intercambiar, reflexionar juntos, como sin obligación de conclusión, les diría, ¿no? Bueno, agradeciendo esto, les paso a pedir disculpas. Ustedes seguramente, si echan una mirada, esto es como la base de la conferencia. Y ustedes ven que está hecha como de parvas, de montoncitos, de fragmentos, ¿no? Realmente, no solamente estos, cada vez me resulta más fácil, como decimos a veces con Estanislao, el formato de conferencia, ¿no? Sino que además hay algunos temas, como el de la infancia, no el único, pero particularmente el de la infancia, o el de las relaciones entre grandes y chicos, que me gustaría decir por qué lo uso así, que a mi modo de ver casi le prohíben a uno cualquier pretensión de clase magistral, ¿no? Y eso, ojo, yo adoro las clases magistrales y las da otro, ¿no? Es decir, me encanta sentarme ahí y disfrutar de alguien que pueda presentarme un universo coherente, organizado, secuenciado, que me abra muchas puertas. Pero yo no me siento habilitada para hacerlo sobre algunos temas, ¿no? Creo que es muy difícil abordar esos temas que aluden justamente a lo que no tiene palabras, poniéndole palabra en una palabra que se pretenda verdad, ¿no? Toda palabra aquí será un ensayo, un intento, una búsqueda, no puede transformarse en una conclusión, ni en un deber ser, ni en algo que pretenda explicarlo todo. No solamente ya venía con este problema, y eso que vengo como pensándolos y pensando este encuentro desde hace tiempo, sino que además para mí se vuelve muy difícil no quedarme como conmovida cuando tengo el privilegio de escuchar a otros, de venir después, ¿no? Todo lo que uno piensa cuando escucha a otros está alterado, ¿no? Se modifica, se sobresalta, se inquieta. Uno dice, pero entonces ya no debería pensarlo así, quizás debería haber comenzado por otra cosa, me olvidé de atender a esto que consideré que era importante habría que descartarlo, y eso genera un cierto desorden, ¿no? Pero simplemente para disculparme un poco de ese desorden, quiero decirles que yo valoro, quizás por esa formación psicoanalítica que uno buscó, ¿no? Valoro mucho la noción de fragmento. Freud siempre decía que un fragmento, que un instante, que una palabra, él decía que una interpretación, ¿no? Es una breve frase, a uno le puede cambiar la vida. Entonces, cuando digo fragmentos, no estoy diciendo así como restitos sin importancia, ¿no? Los fragmentos que yo tengo acá pueden no ser significativos para ustedes, pero en todo caso me conciernen y me afectan. Me han afectado, me han alterado y me alteran. Esta pseudoconferencia tendría entonces así como muchos comienzos, ningún final y renuncia de entrada a toda pretensión de completud, ¿no? No se puede abordar la infancia desde la perspectiva de habría que completar el cuadro que nos permitiera aprehenderlo todo y disolver todo enigma, ¿no? La cuestión de infancia y enigma es una asociación a mantener abierta, ¿no? Por otro lado, ustedes ven que elegí, y esto también es un problema personal, elegí escribir en borrador, ¿no? Ustedes ven, estos son borradores.
páginas de colores, tintas distintas, restos de otros tiempos, sedimentos de otros tiempos, ¿no? Quizás esto de escribir en borrador tenga un pequeño argumento más poético que racional, ¿no? Hay un poeta que a mí me gusta mucho, se llama Roberto Juarros, que dice que nosotros somos siempre los sujetos, ¿no? El borrador de un texto, y que no hay que esperar de ninguno de nosotros que nos volvamos la versión definitiva, ¿no? Entonces, borradores de textos, ensayos, si ustedes quieren. Uno podría decir una flânerie, ¿no? Es decir, una flânerie es un paseo que uno no sale sin ton ni son, uno sale dispuesto a asombrarse. De lo que voy a testimoniar acá es de lo que a mí me asombra. Ustedes están liberados de asombrarse de eso y por supuesto están liberados de toda expectativa de mi parte a que coincidamos con esto. En todo caso, antes de empezar, necesito decir que si estos fragmentos para mí hacen sentido, es porque constituyen una constelación de asociaciones. Algunas de las decibles, no toda asociación es decible, ¿no? Tampoco uno puede solicitarle a nadie que la diga. Recuerdo un texto de Joyce McDougall, una psicoanalista, que abría su texto contando un relato con un hombre que venía a pedirle que por favor atendiera a su mujer. Y ella dice, ¿pero por qué quiere usted que yo atienda a su mujer? Y él le dice, pues porque está loca. Y ella le pregunta, ¿pero por qué cree usted que está loca? Y él dice, porque cuenta todo lo que se le pasa por la cabeza, ¿no? Sí, hay algo ahí de lo que no es totalmente decible, de lo que no es totalmente publicable, pero alterada un poco por las presentaciones que valoro, que admiro, me encantó escucharlos. Podría decir de cada uno de los que hablaron antes, el punto donde me tocan y me conmueven, pero quizás eso sea cuestión de hoy a la tarde. Me sentí como en la obligación de decir algunos puntos de partida, personales, no necesariamente muy íntimos, lo que puedo decir de mí. Podría decirles así, algo así, para empezar, para que sepan desde dónde hablo. Tengo, porque ya soy una persona mayor, muchos años de estudio en diversas instituciones. Muchísimos años de estudio. Sin embargo, podría decir a lo largo de todísimos años, esos años de pasaje por las instituciones, solo podría decir que he tenido unos pocos maestros. Por supuesto, como todos ustedes, tuve todos los de la primaria, todos los de la secundaria, todos los de la universidad, del posgrado 1, del posgrado 2, etcétera, etcétera. Pero no podría decir que todos los que escuché o todos los que estuvieron frente a mí se me transformaron en maestros. Pero por eso mismo, y porque creo con Pennac que a veces alcanza con que uno se encuentre con un maestro, ¿no? Y para Pennac un maestro es aquel que interviene de tal modo en la vida de uno que lo pone a salvo de uno mismo y de todos los otros profes. No sé si logro ser clara. Pennac lo dice así, ¿no? Dice, alcanza uno para que uno esté a salvo. ¿A salvo de qué? De uno mismo. ¿A salvo de qué? De todos los otros diplomados de maestros, pero que no ofician de maestros, ¿no? Entre esos que tuve maestros, entre esos maestros que tuve, podría decir, al principio quiero hacer un pequeño homenaje, pero porque tiene sentido en relación a la conferencia, ¿no? Fueron como los que conocí, los que tuve frente a frente, cara a cara, ¿no? Y podría decir así, para que yo pudiera estar aquí hablando de lo que pasa entre grandes y chicos, yo debo hacer como un reconocimiento, un agradecimiento a dos maestras de la primaria. Van a ver por qué traigo ese homenaje. Se llamaban la señora de Mercado y la señora de Agüero. Yo podría decir, debo agradecerles a ellas, que siendo la institución escolar una institución detestada por mí, que me causaba altísimos sufrimientos, psicosomatizaciones cotidianas, a ellas les debo que me hayan salvado la cabeza. A ellas les debo no haber renunciado a pensar. Y si traigo este homenaje y digo, se los agradezco, es porque hay una pregunta. Es que hicieron eso por mí, por amor. Nunca me dijeron que me querían. Jamás. Creo que lo que hicieron, el modo en que intervinieron, poniéndome a salvo de toda inhibición intelectual, era simplemente para ellas que nunca habían leído Freud, que no sabían de Piaget, etcétera, etcétera. No sé si habrán leído a Rousseau. Ellas hacían lo que creían que tenían que hacer.
ni más ni menos que ejercer su oficio, ¿no? No es que hicieron una intervención particular, ¿no? Tal vez, hubiera dicho Estanislao, me consideraron. Tal vez hubiera dicho Estanislao, o podría decir yo, así trastocando un cacho, ¿no? De pronto me sentí mirada por ellas, escuchada por ellas. Es que me preguntaron algo de mi vida. Jamás. Es que se interesaron por la situación de mi familia. Nunca. Simplemente me miraban ahí. Me miraban ahí luchando con lo que sigo luchando, ¿no? Hay un pequeño texto muy interesante, una poesía de Pessoa cuyo encuentro le debo a Sara, ¿no? Pessoa dice, ahora les cuento por qué traigo esto: he hecho filosofías en secreto que ningún Kant escribió, pero soy, y tal vez lo seré siempre, el de la guardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para esto. Seré siempre solo el que tenía cualidades. Seré siempre el que esperó que le abrieran la puerta de una pared sin puertas, ¿no? Digo esto, lo que es uno ahí como pendiente entre el ya no más y el aún no. Entonces, estas mujeres, digamos, se preocuparon porque yo, que sigo teniendo problemas de ortografía, ¿no? Adoro escribir, leo horas y horas desde que tengo memoria y aún antes de ello, ¿no? Ellas resolvieron que podían soportar de mí las faltas de ortografía. No podían dejar de evaluarme, razón por la cual en los dictados me sacaban -10, -15, solo que después me lo calibraban con otra cosa. ¿Se entiende? Si yo tenía -10 en el dictado y tenía más no sé cuánto, como para que me permitiera ahí rondar. Pero digo, yo le debo mi cabeza, la ausencia momentánea, restringida de inhibición intelectual, a dos maestras que no leyeron a Freud y que no sé si sabían de pedagogía. A dos maestras acerca de las cuales no me imagino si me quisieron o no, que nunca me preguntaron por mi mundo interno, pero que sin embargo me permitieron tramitar algo en la economía de mi aparato psíquico, en esa discusión con las reglas, ¿no? La regla dice, hay acentos. A mí me encanta subrayar y nunca pude poner un acento en mi vida, ¿se dan cuenta lo que es el mundo interno? Pero también le debo algo de poder pensar, o quizás sería más estricta, algo del orden de haber podido sobrevivir a tantas cosas de tiempos de vida y muertes, a un par de interpretaciones a lo largo de miles de años de análisis con distintos analistas. Quizás 3 interpretaciones en toda la vida alcanzan para que uno esté a salvo de sí mismo. En todo caso, digo, hay ahí una cuestión que quiero dejar puntuada porque tenía que ver con lo que nos quedó en relación o pendiente ayer a propósito del amor, ¿no? El amor para los pedagogos es un amor muy particular. Quizás recurriendo a la misma fuente que Estanislao, pero tal vez a otro texto y a otro autor, es decir, a la misma fuente en el sentido de la filosofía, ¿no? Me gusta pensar el amor al modo en que lo define o intenta definirlo Jean-Luc Nancy. Y él dice, amar designa la posibilidad de considerar todas las cosas, todo lo que está acá, como teniendo valor en sí y por sí mismo, ¿no? Entonces dice, esforcémonos de imaginar para el amor una suerte de pensamiento libre y exigente, que toma placer al contactarse con su objeto y le acuerda al objeto toda la estima del cual es capaz. Se trata, dice Nancy, de un pensamiento aimant, amoroso, de una amorosidad, no de un amor. Una amorosidad como consideración, decía Estanislao ayer. No, por eso es que quizás cuando uno vuelve a la poesía, y yo vuelvo a Roberto Juarros dice que a veces pensar a un hombre, no dice amorosamente, dice solo pensar a un hombre, se parece a salvarlo. Pero si hay cuestión de amor o de pensamiento amoroso, aimant, es porque existe el amor de transferencia, sin el cual no hay cultura posible, no hay relación con otro, pero estaríamos muy equivocados
y es sobre esto, si quieren, volveré después, si nos propusiéramos hacer del amor de transferencia una pedagogía, y estaríamos totalmente pervertidos si intentáramos hacer del amor de transferencia una didáctica. Y en este sentido resueno, aunque podríamos discutir, con lo que el profesor Echeverry señalaba al final de la ponencia de la mañana como intervención. Pero en todo caso esto es como una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción que justifica por qué estoy acá, desde dónde hablo, qué me preocupa. Después de hacer esta introducción, yo me había hecho como un larguísimo índice, que no voy a poder desarrollar, ¿no? Quizás pueda simplemente puntuar por qué utilicé la cuestión de juego, ¿no? Algo vinculado al verbo jugar, a ponerse en juego, a estar en juego. Quizás por un temor, ¿no? Por un temor que sería el temor de que los grandes jueguen con los niños, en el sentido horrible de jugar con ellos como experimentar con ellos, no de ponerse ahí a jugar con ellos, que son dos cuestiones distintas. Pero en todo caso, porque para mí el verbo jugar, muy winnicottianamente, ¿no? Es un verbo impresionantemente feliz. El juego es que lo que nos permite que algo se vuelva otra cosa, ¿no? Uno podría hacer de esto, que es un cartoncito, una balsa, un mensaje secreto, una superficie, la base de una escultura, la posibilidad de una pelota, ¿no? Un símbolo, un amuleto, ¿no? Ustedes saben, los amuletos son cuestiones importantísimas en la vida de los sujetos. Es lo que nos pone a salvo de los terrores. Quizás pensar con otros es ofrecer amuletos, que las relaciones, que las afinidades intelectuales, que la amistad intelectual se nos vuelva un amuleto, lo que nos protege de lo que nos aterra. En este caso, mi puntuación sobre el juego es porque a veces creo que el verbo jugar se malinterpreta, se banaliza, o bien que produce efectos perversos, ¿no? O a veces también efectos horribles que no fueron perversos. La noción de efecto perverso en la sociología implica algo que escapa a lo que yo quería, ¿no? Pero a veces uno ve que ciertas políticas provocan un efecto que no es que escapa a lo que querían, es el efecto inconfesable de lo que querían. Doy un ejemplo: cuando una política se sostiene en una etiqueta. Y cuando una política se sostiene en una etiqueta, borra al otro y a su enigma. Por ejemplo, cuando decimos vamos a hacer una política para los niños pobres. O decimos vamos a hacer una política para los niños vulnerables. O decimos vamos a hacer una política para los niños marginados. La etiqueta cubre siempre al sujeto, ¿no? Hay algo ahí de una infancia, o para ser más precisa, de una niñez expropiada cuando se etiqueta. Y a veces creo entonces que las políticas juegan con los niños. Digo, los etiquetan, ¿no? Y ahí el niño no puede volverse otra cosa. Solo puede ser continuidad de un origen que lo perseguirá por siempre en el estigma del etiquetamiento. No sé si les ha pasado, yo he escuchado a alguna gente que, plena de buena voluntad, de buena leche, diríamos en Argentina, ¿no? Delante de un niño puede decir: nosotros hacemos esto para estos niños vulnerables. Acaba de borrarle, de expropiarle la posibilidad de ser simplemente un niño. Entonces me preocupa este juego de los adultos, ¿no? Como me preocupa los modos de querer, algunos modos de querer de los adultos a los niños. En fin, en todo caso, volvamos al tema. Volvamos a entre grandes y chicos, despejada esta idea del juego, el juego winnicottiano, el juego como aire transicional, el juego como oferta, el juego como posibilidad de transformar, ¿no? Y digo esto porque el juego tiene que ver con la pedagogía, por supuesto también con el psicoanálisis, en el sentido de que en el origen del pensar está el juego. Un juego que consiste ni más ni menos que en poder representar y hacer presente lo ausente, ¿no? Ustedes saben,
Freud era un excelente observador. A veces lo registramos como si fuera un sujeto que hubiera sido solo una gran oreja con capacidad interpretativa. Pero Freud era básicamente, antes de ser una gran oreja, era alguien que tenía una infinita capacidad de observación. Y él observaba cómo un niño, frente a la ausencia de los grandes, podía cambiar una posición subjetiva, ¿no? Recuerdan, ustedes visitaron todos esa página del juego de la bobina, el Fordá, ¿no? Ese juego que condensa el origen del pensar, que dice, no voy a ser tu objeto, voy a poder posicionarme distinto, no serás tú el que me abandona, en todo caso soy yo el que te echo y te traigo cuando tengo ganas. Afuera, adentro, ausente, presente, Fordá. Juego estructurante para la vida de cada uno de nosotros y juego que pone en evidencia la fragilidad del aparato psíquico de todo sujeto. Finalmente el juego depende de un hilo. O podríamos decir, nuestra vida psíquica depende de un hilo. Imagínense que el hilo se corte, que yo ya no pueda traer la bobina, que no la pueda volver a echar. Quedaríamos ahí imposibilitados de elaborar. Fordá, el primer juego. Hacer presente lo ausente, cambiar de posición. Fordá, hilo, lazo. Quizás el concepto de lazo, ¿no? Lo que liga con lo ligado, concepto nodal a lo que a mí me gusta llamar o nombrar a nuestros oficios como oficios del lazo, sea una palabra clave para pensar las relaciones entre grandes y chicos. Y ustedes dirán, ¿y por qué no usa otra expresión que grandes y chicos? Porque la infancia no tiene palabras. Porque la infancia no es unidad de la vida. Porque la infancia es un invento a precú, a posteriori, en diferido, una asignación de sentido que damos más tarde, mucho después, cuando encontramos solo algunas de las palabras para referirnos ficcionalmente a ese tiempo en el cual palabras no teníamos ninguna. Éramos dependientes de palabras prestadas, de palabras donadas, de sentidos adjudicados. ¿De cuándo? De cuando éramos chicos, de cuando éramos pequeñitos, de cuando éramos bebecitos, de cuando éramos, como te lo señalaba ayer, esos pequeños manojos de carne, hueso y dolor en las tripas. Cuando éramos, como hubiera dicho Winnicott, completando esto, cuando éramos aquellos que de pronto nos vimos aterrados porque sentimos en el cuerpo la fuerza de la gravedad y teníamos miedo y tuvimos miedo de que alguien nos dejara caer. La historia entre grandes y chicos depende en gran parte, no exclusivamente, porque felizmente no hay clausura para esto, ¿no? Incluso puede ser que nos hubieran dejado caer. Pero para el aparato psíquico, digamos, existe esa posibilidad maravillosa de que alguien repare esa caída primera si alguien nos dejó caer. Lo que quiero decir con esto es que nunca en nuestra vida nada se juega de una vez y para siempre. Nada se juega entre 0 y 3, nada se juega entre 0 y 6, nada se cierra como juego, mientras haya posibilidad de un trabajo de elaboración que requiere un otro, un buen entendedor. Un buen entendedor no es un buen interpretador. Un buen entendedor es el que es capaz de sostenernos simbólicamente, es decir, de reproducir simbólicamente esa necesidad de contacto primero, esa necesidad de sentir que hay alguien dispuesto a barajarnos y a ponernos al abrigo, de desempeñarnos, no en el sentido de desempeño, sino en el de caernos en el abismo. Entonces yo les decía, hay aquí, voy haciendo como una síntesis solo para permitir que ustedes después compongan otro rompecabezas, yo para permitirme seguir el mío: amor, lazos, oficios del lazo, juegos, identidades,
Cuando hablamos entre grandes y chicos y decimos elegimos eso porque la infancia no concluye, porque la infancia no es solo el territorio de los pequeños, es el modo en que los pequeños internalizamos nuestras relaciones con los grandes, y es el modo de lo que el psicoanálisis dio en llamar el núcleo vivo de lo infantil en el adulto. Es decir, aquello que seguirá todo el tiempo, ¿no? Hasta que cerremos definitivamente los ojos o nos los cierren, tratando de encontrar unas maneras de comprenderse a sí mismo, unas palabras para decir aquello que es indecible, unos esfuerzos por conocer lo que es incognoscible. Cuando digo esto, quisiera recuperar un pequeño texto de un autor que valoro mucho, ¿no? Yo comparto enormemente algo próximo a lo que Hilda Mar nos traía hoy, ¿no? Entre la así llamada literatura, infantil o no, no lo sé, y los textos así llamados, mal llamados teóricos, ¿no? Yo creo que la única diferencia es la posición del lector. La diferencia no está en el texto, está en la manera de leer. Cuando uno agarra una novela, la agarra con una posición. Cuando uno agarra Castoriadis, lo agarra con otra, ¿no? Pero uno puede y debe, o debería, o le sugiero, o los invito a hacer, a leer Castoriadis como una novela y a leer algunos de los textos que Hilda Mar nos trajo como verdaderas teorías. Digo, una teoría no es otra cosa que una ficción coyuntural, un esfuerzo desmedido por intentar comprender lo que no entendemos. Por eso las teorías, felizmente, bouge, se mueven, cambian, se desdicen, y cada uno trabaja sobre el hueco, sobre la laguna, sobre el error, sobre la dificultad de la teoría anterior. En todo caso, alguien que hace solo literatura y que se llama Henri de Luca, dice así, nos cuenta una leyenda. Y digo esto porque entre grandes y chicos, lo que se pone en juego cuando se trata de la infancia es, como ya dijimos, presente, ausente, aquí y allá, adentro, afuera, pero también podríamos decir memoria y olvido, una oscilación entre memoria y olvido. Y Henri de Luca dice así, la leyenda cuenta, estoy traduciendo, es decir, que si tengo dificultades para que se entienda la traducción, le pedí a María Paulina además que me interrumpa todas las veces que quiera, así que está solicitada de hacerlo. La leyenda dice que un ángel borra el recuerdo de lo que un recién nacido ha conocido en el vientre de su madre. Hay que vaciar su bolso antes de nacer. En la placenta, los infantes, es decir, los que aún no tienen palabra, los que aún no tienen voz, conocen todo el pasado, las lenguas, las aventuras, los peligros y los oficios. Su esqueleto había sido pescado, reptil, pájaro, antes de detenerse en la última estación. El esfuerzo de expulsión del cuerpo de la madre sirve a que se olvide. Cuando se rompe la bolsa de agua, se abre una brecha que se cierra inmediatamente después, antes de que nos zambullamos en el vacío. Tal es el mundo por aquel que viene de un vientre. El salto a lo seco produce la anulación de toda la sabiduría acumulada en la bolsa de la placenta. Y uno puede arraigarse mejor olvidando de dónde uno viene. Traigo esto porque la infancia implica quizás esa constitución fundante, ¿no?, que resulta de un olvido. Yo les diría casi de una prohibición de saber. Usted viene de un lugar acerca del cual no le será posible conocer. Y es justamente esa prohibición de saber, ese saber incognoscible, ese desconocido imposible de aprender, lo que fundará para cada uno de nosotros, con o sin escuela, unas curiosidades, unas ganas de entender. Yo les diría casi una tentación de elaborar. En todo caso, es lo que como enigma, ese desconocido, incognoscible, va a abrir todo el espacio de la curiosidad intelectual.
Decimos entre memoria y olvido, entre grandes y chicos. Y aquí cuando uno dice esto, dice, cuando uno nace, así, habiendo olvidado, uno está en una posición muy compleja, extranjero radical, heredero de herencias que no siempre uno desearía haber heredado y frente a las cuales necesita tomar posición, heredero de herencias que uno deberá rechazar si quiere volverse un sujeto en libertad condicional. Es la única manera de volverse un sujeto. No hay sujeto libre. Uno está siempre en libertad condicional. Y cuando uno nace entre grandes y chicos. Uno viene siempre después. ¡Ay, venir siempre después, qué problema! Ya Nietzsche lo señalaba en Consideraciones inactuales cuando decía, en efecto, somos el fruto de generaciones anteriores, de sus extravíos, de sus pasiones, de sus errores, incluso de sus crímenes. No es posible cortar totalmente esa cadena. Podemos condenar los extravíos, pero somos sus herederos. Con esto estoy señalando que cuando menciono entre grandes y chicos, estoy diciendo hay algo del orden de lo que ahí se crea, hay algo en aquello que no tiene palabras y llamamos infancia, que está cargado, en lo cual se han depositado unas cosas que cuando no son tramitadas por los grandes, pasan a los chicos como una demanda excesiva de trabajo de elaboración. Así lo señala Marcelo Viñar, o así lo destaca y lo subraya Alberto Konieczekis. Ellos dicen, cuando una generación no ha podido elaborar los crímenes a los que Nietzsche aludía sin tener idea de los que vinieron después, de los crímenes que se siguen sucediendo, cuando los grandes no pueden hacerse cargo de elaborar esto, lo que colocan en los recién llegados es la obligación de arreglátelas como puedas y elabora por mí. Digo, esto acota o limita algo de la novedad de los nuevos, ¿no? Los nuevos no son totalmente nuevos como una página en blanco. Son páginas que tienen restos y sedimentos de generaciones anteriores. Lo que ocurre entre grandes y chicos es lo que entre grandes y chicos se pueda tramitar en términos de lo que se desliza intergeneracionalmente, transgeneracionalmente y lo que se puede o no tramitar intrasubjetivamente. Somos así entonces unos herederos de unos grandes, de unos fantasmas, y no habría que escucharlo tremebundamente. Yo les propongo que lean Sándor Márai, Confesiones de un burgués, el capítulo que trata, un capítulo que es un tratado sobre identidad, ¿no? Sándor Márai dice, me pasé buena parte de la vida sin darme cuenta, y de pronto me empecé a fijar, empecé a estar atento, descubrí que estaban, ¿quiénes? Mis antepasados muertos. No hacen mucho ruido, no molestan demasiado, pero de pronto me doy cuenta que tengo un abuelo presente en el modo en que tomo la copa cuando voy a beber. Y de pronto descubro que tengo la timidez de una abuela que nunca sonreía en la mesa cuando me encuentro con otros, ¿no? Esos antepasados muertos operan, según Kammerer, entre grandes y chicos como prestadores de identidad. Prestadores de identidad. Identidad, otro tema, el tema entre grandes y chicos. Porque no somos sin otros. Porque no somos sin que nos ofrezcan material identitario para decir yo. Esa maravillosa persona que en la gramática se llama primera figura del singular, ¿no? En realidad no puede hacerse sin un enorme plural. Y el yo es apenas así, un esbozo, un bosquejo, una cosita que a veces no puede ponerse de pie, sino tuvo muchos otros con los cuales y de los cuales recibir material identitario, identificarse a rasgo parcial. Quisiera parecerme a, ¿no? Ustedes saben, la identidad muchas veces, y las políticas colaboran, y las teorías algunas ni les cuento, a entenderse como algo definitivo, algo que viene de entrada
y a uno le queda para siempre, ¿no? Pero la identidad es un trabajo perpetuo, que empieza antes de que lleguemos y perdura transgeneracionalmente después de que morimos. Cuando Kammerer toma la noción de prestadores de identidad, dice, cuando uno nace, los otros catapultan sobre uno, esto que Stanislao decía ayer, ¿a quién se le parece? ¿No? Es como si nosotros llegáramos desnudos de identidad y nos vistieran no solo con la ropita que nos ponen para que estemos abrigados, ¿no? Sino con esas representaciones de los otros, ¿no? Y tendremos así un rasgo de algunos que no hemos conocido, con los que nunca jugaremos, ¿no? Y cuyos nombres a veces en la misma historia familiar se han olvidado. Lo cierto es que cuando uno tiene limitada la oferta de materia prima identitaria, la posibilidad de decir yo y firmar en nombre propio se acota. Por eso importa que haya muchos otros que nos pongan en la posibilidad, en la maravillosa ocasión de nutrirnos de otros rasgos, de lograr lo que Pontalis, que es un psicoanalista extraordinario, porque es el hombre que ha renunciado al dedo, ¿no? Quizás porque sabe que podría encontrarse con Antelo que se lo bajaría, ¿no? Pero digamos, Pontalis renuncia a darnos la lección. Es el que dice, miren, a ver, no podemos pensar sin conceptos, pero les sugiero que tengamos la prudencia de no dejarnos atrapar por los conceptos para poder encontrarnos con el otro, para poder reinterpelar, resignificar los conceptos. No vale la pena hablar del nombre del Padre si no sabemos lo que intrasubjetivamente le acontece a cada uno en el movimiento de la economía de su propio aparato psíquico. Algunos conceptos se vuelven tan estigmatizantes como las etiquetas de las políticas. Pero Pontalis dice, bueno, necesitamos los conceptos, la filosofía nos lo había enseñado, las intuiciones sin conceptos son ciegas, pero los conceptos no deben volverse anteojeras para pensar el mundo. Prestadores de identidad, Pontalis dice, habla, subraya, hace el elogio de lo que él va a llamar las filiaciones múltiples. Y lo va a hacer de una manera muy curiosa. Lo va a hacer restituyendo cosas que nosotros detestamos. Lo va a hacer haciendo el elogio de esas escuelas cuadradas, antiguas, tradicionales, hipernormadas. Esas escuelas que, decía Pontalis, en mayo del 68 las denunciaba como prisiones. Y él decía, no estoy de acuerdo con eso. Me ha tocado ir al liceo más cuadrado, rectangular, cartesiano, obtuso de la educación francesa, el Liceo Louis le Grand. Uno sabía cuando entraba ahí todo lo que iba a hacer a lo largo de la vida durante los próximos 5 años. En qué patio iba a estar, qué profesor le iba a dar clase, qué iba a leer, cómo lo iban a examinar. En el medio de esa sequedad, en el medio de esa hiperracionalidad, yo encontré la felicidad de las filiaciones múltiples. Tuve 40 profesores, 40 delirantes, 40 maneras de hablar, 40 maneras de enfrentarse con los saberes y los conocimientos. Y esa multiplicidad me puso a salvo de la tiranía del uno. Digo esto para pensar que a veces hay cosas en lo que criticamos que merecerían una cierta prudencia. Esto no quiere decir estar de acuerdo con lo que acontece en establecimientos cuadrados, ¿verdad? Pero quiere decir sí hacer el elogio de la posibilidad de elegir a otros, de buscar, de salir a buscar rasgos de identidad, para no quedar apresados en lo uno. Pero ¿qué acontece entre grandes y chicos? Los grandes somos sujetos terribles. A veces no somos prestadores en el sentido de oferentes de rasgos de identidad. A veces frente a los más chicos jugamos como prestamistas. Yo te presto un rasgo, te cobro un interés. Te doy algo, pero exijo un beneficio secundario. No te creas que es un regalo. Es algo que tiene que tener una contrapartida. Prestadores o prestamistas es una decisión.
Quizás una decisión que pase por la generosidad de la amorosidad. O dicho de otra manera, por el modo en que nuestros oficios del lazo se desempeñan en esa oscilación entre la idea de contrato y la idea de don, ¿no? Nuestros oficios son oficios de contrato, ¿no? Yo les decía hoy, la señora de Agüero, cuando inventó un sistema para ponerme a salvo del aplazo, no lo hizo porque me quería, entendía que era su trabajo. La señora de Agüero no me pidió nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento que 50 años después yo insisto en darle. Ella agregó a su trabajo algo que era un don. Un don no en el sentido de Mauss, ustedes saben, todos ustedes seguramente leyeron Mauss en esas ideas del trueque, ¿no? Yo te doy, vos me das. Es un debate que podremos abrir si nuestros oficios se basan en esa idea del trueque. Muchas veces uno ve esto en las aulas, ¿no? Yo hago algo por vos. ¿Qué me das a cambio? ¿No? Quédate quieto, no molestes. No, en este sentido podríamos abrir después un debate, una discusión, un intercambio con Andrés, ¿no? Andrés decía ayer, el problema es que, el problema es cómo llevar a los chicos al movimiento. No sé, por lo menos en las escuelas en las que yo trabajo, el problema para los maestros es cómo lograr que se queden quietos. No cómo se muevan, ¿no? Tenemos 60% de la población ritalinizada porque los adultos no soportan el movimiento de los niños y no pueden hacerse alguna pregunta acerca de por qué se moverán tanto, ¿no? Nosotros podríamos decir el 60% de la población infantil necesita medicación. Sería una hipótesis terrible para el destino del mundo, ¿no? O podríamos preguntarnos de qué intenta ponerse a salvo un niño cuando se mueve tanto, cuando se mueve todo el tiempo, cuando está todo el tiempo tratando de correrse de la sombra del grande. Aquí hay Antelo ayer puso una pregunta interesante, es decir, ¿qué hacer con un niño? Uno podría hacer una pregunta articulada, ni siquiera sé si complementaria, ¿no? Una pregunta difícil, que no exijo que nadie se dé la respuesta, simplemente quiero dejar picando, como se dice, en un juego, todo juego tiene reglas, ¿no? Una idea, ¿por qué los grandes hacen chicos? ¿No? Hay algunos psicoanalistas, a mi modo de ver, los psicoanalistas contemporáneos más osados, los que se animan a hacerse preguntas políticamente incorrectas, psicoanalíticamente incorrectas, pedagógicamente incorrectas, que dicen, preguntémonos por qué los grandes hacen chicos, ¿no? Por supuesto, las relaciones intergeneracionales, el hecho que hace a chicos, es un dato antropológico existencial, quiero decir, ¿no? La procreación forma parte desde siempre de lo que una máquina de producir carne. La cuestión es que, como dice Leandro, para que nazca un sujeto, no alcanza con que aparezca la carne, tiene que aparecer un sentido. El que nace tiene que nacer a algo que excede a los padres, tiene que nacerle a la humanidad. Y el que nace tiene que poder responderse a la pregunta a la necesidad, ¿no? Necesito que mi vida tenga un sentido, ¿no? Estamos acá en esta cuestión de nacer más allá de los progenitores, de nacer al mundo, de nacerle a otros, ¿no? Y yo les decía que a veces los adultos tienen razones para atraer a los nuevos, repertoriables y francamente espantosas. Y que debemos a Grivinsky, ese psicoanalista que pilotea un conjunto, un conglomerado de múltiples disciplinas para pensar las preguntas, que intenta decir, a ver, si blanqueáramos un poco la situación, ¿no? Sin decir que nadie está habitado por esto, pero ¿por qué un grande tiene un chico? Y dice, bueno, a veces para que lo ponga a salvo de la depresión. A veces porque necesita designar un responsable de sus fracasos. Ha sido por ti que arruiné mi vida. Te dediqué mi vida. Toda mi vida estuvo clavada desde que te tuve pensando en ti, ¿no? A veces para que nos cuiden de viejos.
¿no? Ustedes saben, al principio los niños se tenían y nadie tenía mucho pudor al respecto. Los niños se hacían porque eran necesarios, no solamente porque era imposible evitar que nacieran, ¿no? Lo que hacía que cuando nacían se podían fácilmente deshacer de esto, y los invito a retomar esa contrahistoria de la infancia, digamos, donde Norbert Elias cuenta los modos que había de hacer selección, ¿no? Los modos de lo que ahora llamaríamos prudente y políticamente correcto, programación familiar o educación sexual, ¿no? Norbert Elias decía, a ver, nacía un chico de más, lo dejábamos a la vera del camino, estaba un poco deforme, lo poníamos sobre la parva para que se lo coman los caranchos, era niña y no sobraban, la ahogábamos en el río, ¿no? Y era así de simple, ¿no? Pero los niños se hacían porque era necesario mano de obra para trabajar, si no era imposible mantenerse. Pero esto no daba horror reconocerlo, ¿no? Ahora aparecen unas formas más sofisticadas y un poco de pudor para reconocer estas cosas, sobre todo tanto más que las economías dicen que hay hombres de más, ¿no? Entonces los niños vienen por otras razones. Pero digo, también vienen para ocuparse de los viejos. Ustedes saben, voy a contarles una cuestión, digamos, esas cosas donde a veces uno cuando se pierde del oficio, la realidad le da un sopapo, ¿no? Yo reivindico la palabra oficio, y ustedes recordarán que hace un rato hablaba de los oficios del lazo. Y la reivindico siguiendo una propuesta, ¿no?, de resignificación de esta noción, que me gusta más que la de profesión, ¿no?, que alude a tanta higiene, ¿no?, a tanto barbijo cuando se da de comer a los niños, pensando que se los protege a ellos de que los contagiemos de algo, y enmascarando que nos dan miedo de contagiarnos de ellos cuando son pobres, cuando viven en los guetos, cuando vienen menos limpios, cuando no pueden todavía protestar. Pero en todo caso, el oficio, ¿no?, que yo creo que es lo que hacemos, aunque aún uno podría discutir si los oficios, si las viejas maneras de bautizar los oficios son aún pertinentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cubre la palabra maestro? Cuando un maestro, y ustedes que están estudiando, dicen, bueno, yo estudié para maestro, no de asistente social, no de psicólogo, no me formaron para esto, ¿no? Es decir, por ahí uno puede pelearse con el bautismo anterior o decir, estamos frente a unos nuevos que necesitan que hagamos unas cosas cuyo nombre aún el oficio no tiene. No sé si logro ser clara con esto. Si uno puede pelearse con el viejo bautismo, decir, no forma parte de mi área de competencias, ¿no? Yo no tengo por qué darle de comer. No me toca sacarle los piojos, ni limpiarle los mocos, ni lavarle la cola, ¿no? Pero los niños necesitan que uno les saque los piojos, le lave la cola y les suenen los mocos. Entonces, o nos peleamos con el concepto de maestros o decimos que ser maestro incluye unas cosas, que hay que repertoriar unas cosas o hay que bautizarlo de otra manera. Pero en todo caso, Giorgio Agamben, en un texto, en un libro que nunca hubiéramos comprado por el título, salvo que trabajáramos de otras cosas, porque el título del libro se llama Opus Dei. No me lo digan, pero ustedes hubieran comprado el libro que se llama Opus Dei, por más de Giorgio Agamben que se trate en la tapa, pero resulta que ahí, porque la palabra oficio tiene una historia previa a la liturgia, Agamben dice unas cosas que para mí resuelven, disolviendo esa vieja tensión entre teoría y práctica. Y tengo que volver a eso de que hacemos niños para que se queden con nosotros. Él dice, el oficio alude a lo que el hombre hace y a lo que el hombre es. En consecuencia, ser y praxis entran en una zona de indistinción en la que el ser se resuelve en sus efectos prácticos. ¿No les parece extraordinario la manera en que viene a saldar un modo? Decir, a ver, estamos teniendo una discusión estéril desde hace 500.000 años entre teoría y práctica, entre existir y ser, entre ser y praxis, y él la resuelve así, simple y sencillamente recuperando el origen de la palabra oficio, que por otro lado tenía que ver, allá lejos y hace tiempo, con un verbo tan winnicottiano, con el verbo gerer, que después se transformó en administrar, que no es una mala palabra, a menos que se vuelva una ideología. Pero gerer, en el oficio, allá lejos y hace tiempo, significaba asumir y sostener. ¿De qué otra cosa, no?, se trataría?
¿Sería esto cargar, Estanislao? A lo mejor. A lo mejor en la pedagogía uno no puede evitar cargar con algo. En el sentido que en la pedagogía quizás uno no puede evitar hacer de holding, de nuevo abarajar, de nuevo sostener, para dar una chance a que el modo de abarajar primero no defina de manera concluyente el destino de la curiosidad intelectual de un sujeto. Pero todo esto venía a propósito de, porque los grandes hacen chicos, los hacemos para que nos cuiden de grandes o de viejos. Dije también otras cosas horribles, ¿verdad? Los hacemos por satisfacción narcisista. Los hacemos a veces en nombre de un deseo que anula todo otro, ¿no? Un deseo que dice que puede no haber un otro para tener un hijo. Los hacemos para tenerlos de faire valoir, ¿no? Para estar orgullosos, para que nos hagan ese complemento fálico, si ustedes quieren, algo que mostrar, ¿no? Pero resulta que yo les decía que a veces la realidad uno lo sopapea cuando se corre del oficio, y es porque yo había trabajado mucho tiempo con una noción, una de esas nociones que a uno me dice algo, pero sinceramente me había dado como una especie de fiaca, y después entendí por qué una fiaca, ¿entienden lo que es una fiaca? Es decir, una pereza. No me había dado una pereza, yo que a mí me gusta buscar las cosas, sobre esa expresión me había hecho como una abstención de curiosidad. No sé si logro ser clara. Es decir, la noción me venía bien, ¿no? Pero me había hecho la economía de la búsqueda del anclaje de la expresión. Entonces yo leyendo este grupo de Grivinsky, que de verdad les digo, son las personas que se hacen las preguntas más osadas, es decir, que no tienen ningún empacho en no ser conformistas y que no tienen ningún empacho en parecerle incorrecto a nadie, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, a veces uno hace a los niños para que ellos sean lo reste avec. Reste avec, ahora estoy intentando aprender este idioma que es el creol, porque trabajo en Haití. Reste avec es una deformación de dos palabras francesas, reste avec, quédate con, ¿no? Entonces uno tiene niños, decía el psicoanálisis, bajo la consigna pour rester avec moi, quédate conmigo, no me dejes, protégeme por siempre, asegúrame que nunca estaré solo, está a mi servicio, ¿no? Ahora claro, resulta que después uno va a los territorios donde uno no debe dejar nunca de ir, y me encuentro con los reste avec, que no son un concepto ficcional que indica una posición subjetiva de te tengo para que te ocupes de mí, ¿no? Sino que son unos pequeños concretos que son llevados por las familias muy, muy, muy pobres a familias un poco menos pobres, donde dejan a sus hijos con la ilusión de que serán alimentados y con la promesa de que a cambio del servicio que ese niño pueda brindar, esa familia que tiene un poquito más les dará el alimento que necesitan. Y reste avec es la orden de la familia que deja a un niño en manos de otra familia para que sirva a otra familia a cambio de unos mendrugos que la familia de origen no puede dar. Reste avec, quédate con, al servicio de. Digo esto porque ¿qué hace uno con un niño? Quizás en parte esté relacionado con las razones para tener un niño, ¿no? Con razones que incluyen no el pensamiento amoroso del que habla Nancy o el amor del que Estanislao hablaba ayer refiriéndose a Badiou, ¿no? Sino esas figuras más tenebrosas, ¿no? De las que los grandes somos capaces. Unos cariños. Cuando ustedes trabajan con niños en las escuelas, en las salitas, en los territorios, en los centros culturales, seguramente ustedes han tenido la posibilidad de constatar que hay formas del querer devastadoras, que hay amores que matan, ¿no? Por eso el querer está buenísimo como pensamiento amoroso, porque con el resto hay que vérselas. Cuando uno dice este pensamiento amoroso, recuerdo un pequeño relato de un libro que se llama La historia del amor,
donde es un libro que tiene capítulos como de 10 renglones, capítulos muy pequeños, ¿no? Y una niña ya grande, la que escribe el libro, la que hace, retomando el título de la conferencia de Hilda Mar, Niños de papel, ¿no? Que por otro lado es el título de un libro magnífico de Philippe Forest, que cuenta cómo se puede hacer el duelo de un niño mediante la capacidad de escritura. Pero lo cierto es que en esta historia la mujer dice, cuando yo era chica, ¿recuerdas? Era así. Yo estornudaba y decía, ¡ah! ¿Te has resfriado? Toma un pañuelo. Yo hacía así para rascarme y decía, ¿te pica? Deja que yo te rasque, ¿no? Se me caía de la pieza y decía, no te molestes, yo te la traigo. Yo subía para dormir y decía, ¿estás bien? Sabes que te quiero mucho, ¿lo sabes? ¿No? Y todo el tiempo le recordaba que la quería. Y la autora del libro dice, y a veces, cuando yo subía a dormirme y por última vez me decía, ¿no tienes frío? ¿Quieres que suba a abrigarte? ¿No? Yo lo que tenía ganas de decirle era, madre, por favor, no me quieras tanto. O como diría una psicoanalista, madres, por favor, liberen a sus hijos. En fin, entre grandes y chicos está la historia de esa sombra, ¿no? Ustedes saben, el concepto de sombra no es cualquier concepto, es un concepto fundante de la cultura. Si uno se va a leer el Elogio del Ojo de Leonardo da Vinci, donde él señala cuándo empezó la cultura, cuándo el hombre empezó a ser hombre. Y Leonardo da Vinci dice, fue el origen, un trazo, un simple trazo. Quiero restituir la escena previa al trazo. Cuando se aburran me dicen, cuando tenga que terminar me señalan, ¿no? Uno podría decir, a ver, andábamos por ahí, unos animaloides, humanoides, antropólogos no sé cuánto, andaban por ahí, ¿no? Y de pronto algo les llamó la atención, algo los seguía. Pegadito. Algo cambiaba de forma y de dimensión según se movían. Se agrandaba, se achicaba, se deformaba. Un día les resultó tan inquietante que decidieron capturarlo. Y ahí, sobre la piedra, sobre la arena, sobre el tronco, sobre la pared de la caverna, con otra piedra, con un palito, con una hoja, con el dedo, empezaron a trazar el lazo que circunscribía la sombra. El primer trazo, dice Leonardo da Vinci, el punto, el que inicia la cultura, capturar la sombra. Esto, digamos, que aparecía también en una de las imágenes que Andrés proyectó, ¿no? La sombra del adulto sobre el niño. ¿No? Claro, para nosotros la cuestión es más compleja que atrapar eso, ¿no? La cuestión es cuando el adulto... A ver, vuelvo a la sombra antes de llegar ahí, ¿no? Uno puede imaginar distintas metáforas de la sombra. Supóngase, hace un calor de morirse, un cielo magnífico, pero que nos achicharra. Y hay un arbolito. ¡Ah! ¡Qué alivio ponerse a la sombra! Estar momentáneamente protegidos, al abrigo, al fresco. Una sombra protectora, podríamos decir, ¿no? Nos protege de la intemperie. A la sombra, no sé aquí, pero en nuestros contextos, a la sombra se dice también de la gente que está presa. Discretamente no se dice estuvo en prisión 10 años, se dice estuvo 5 años a la sombra. ¿Ustedes utilizan esa expresión aquí para decir los presos? No, estar a la sombra, estar secuestrado, no, estar fuera de. El psicoanálisis nos cuenta, el psicoanálisis es una ficción, podemos no creerla si no nos conmueve, ¿no? No debemos hacerla una identidad atrincherada, dejaría de ser el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis nos dice que en esta cosa entre presencia y ausencia, entre lo que se tiene y lo que se pierde, cuando se pierde y no hay modo de no perder, estaríamos locos si no perdiéramos, si no hubiéramos perdido algo, ¿no? Si no hubiéramos perdido esa ilusión del primer objeto, el alucinado, ¿no? Pero bueno, cuando algo se pierde y uno no puede elaborar, uno no puede tramitar lo perdido, dice el psicoanálisis, la sombra del objeto cae sobre el yo. Shock.
¿no? No duelo, melancolía. Fin de todo deseo del vivir. Clausura de toda libidinización posible del mundo y sus objetos. La cuestión es que a veces, entre grandes y chicos, los grandes se vuelven la sombra del objeto que cae sobre el niño, ¿no? Que los grandes no sean esa sombra. No, está mal decirlo así, parece una orden, un deber ser. Vamos a decirlo de otra manera. Qué duro para un niño cuando la sombra del objeto cae sobre uno. Poner a los niños, digamos, dándoles la chance de que el concepto de sombra abra la riqueza de sus metáforas. Quizás de eso se trata entre grandes y chicos. De todas maneras, les decía, entre grandes y chicos se juega todo, nunca definitivamente. Cuando decimos se juega todo, decimos se inventan unas reglas. Unas reglas son las de la pedagogía, otras reglas son las del psicoanálisis. Son reglas distintas, encuadres distintos, juegos distintos. No hay nada más enloquecedor para un niño que tratar de cambiarle las reglas al juego. Es decir, de utilizar un juego que tiene un nombre, aplicando unas reglas que son de otro juego que alude a otra cuestión. Pero entre grandes y chicos parece que no podría haber sino unos modos, digamos, de instalar un trabajo psíquico, un trabajo del pensar, ¿no? El pensamiento no es solo conciencia, y en este sentido ninguna concientización que suena inmediatamente a racionalización nos permite tramitar nada, ¿no? El pensamiento, qué sé yo, es un intento, ¿no? Es lo que nos resiste y lo que nos lleva, podría decir Ansié, que se ocupó de trabajar tanto el pensamiento como el continente para pensar. Digo, Ansié, que no había desconocido a Villon. Digo, es horrible cuando alguien desconoce, y felizmente algunos no desconocen que vinieron después. Es decir, felizmente algunos, y ayer me hicieron una pregunta extraordinaria en un brevísimo, tenía 30 segundos para responder a la siguiente pregunta en un reportaje que me hicieron en esta universidad. Me dijeron, en 30 segundos, 30, diga, ¿no?, ¿qué encontró en este seminario? ¿No? 30 segundos, parece larguísimo, parece poquito, qué sé yo qué decir en 30 segundos, ¿no? Y yo dije algo que creo que finalmente fue pasando en el seminario, que me había parecido en este que tenemos en este encuentro, pero que había comenzado antes, ¿no? Yo dije, cuando uno acepta de ir a un seminario, es decir, cuando uno lo invitan a un lugar, uno dice sí o uno dice no, ¿no? A veces uno dice sí por algunos presupuestos, después se arrepiente de haber dicho sí, y dice, no tendría que haber ido, mejor me hubiera quedado, etcétera. Pero en principio uno puede decir sí o uno puede decir no, como un educador. Un educador puede decir permanezco o me retiro. Como diría Violeta, el problema está una vez que uno dijo sí, me voy a quedar. Cuando uno dijo sí, tiene que hacerse cargo de que respondió eso. Pero puede irse, ¿no? Pero yo decía que a mí me parecía que este seminario, que este encuentro, convocado desde el verbo conversar, tenía una característica, no lo dije así en la entrevista porque no me daban los 30 segundos, ¿no?, pero quiero sí compartirlo con ustedes. A mí me parece que hay algunas instancias entre pares, eventualmente donde la diferencia generacional se inscribe, donde hay algo del orden de una asimetría de las trayectorias de vida, pero a nadie se le ocurre hacer de esa asimetría la sede de una desigualdad, donde uno puede recuperar la felicidad de un viejo concepto que en latín se llamaba la positio studis, olviden la pronunciación, posición de estudiante, para decirlo en castizo, ¿no?, que significaba ni más ni menos que decir que uno viene después, que uno está dispuesto a recibir, pero que recibir no lo clausura y que uno puede interpelar. Posición de estudiante, quieto o en movimiento, sedentario o nómade, migrante o territorializado. Cuando decimos esto, tengo que ir terminando ya. Estábamos en el pensar, ¿no?
pensar algo de la vida interior que no es interpretable, que no debe ser interpretable cuando el juego al que se juega es otro juego. Diría Charlotte Delvaux es una resistente francesa maravillosa, ¿no?, que escribe, después de haber pasado por los campos, un libro extraordinario que se llama Les espectres mes compagnons, mis compañeros los espectros. Y ella dice que la vida interior, y todo esto venía por la cuestión de la conciencia, es el esfuerzo de la conciencia para abrazar su existencia, ¿no? La vida interior no es otra cosa, dice Charlotte Delvaux, que aquello que Proust llamaba la recherche du temps perdu, la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? La infancia, podríamos recomenzar y empezar a cerrar, es también algo del orden de un tiempo sin principio y sin final, un tiempo que perdura, aunque se mueva, cambie y se traslade y nos traslademos en el tiempo cronológico. Infancia es aquello que se encuentra entre lo indecible y lo que buscamos decir. Es una búsqueda inacabada, es algo que solo existe después, cuando se nos vuelve pensable, es decir, se nos vuelve vida interior. Y cuando digo pensable, hablable, ¿no?, hay un nombre que me encanta, que es Jean-Christophe Bailly, que trabaja sobre las palabras, ¿no? Y él dice, en realidad nosotros estamos muy acostumbrados a pensar las palabras como una apropiación de lo que es. Y sin duda hay algo del nombrar que se apropia de lo que es, y podríamos decir, al designar lo que es apropiándoselo de algún modo, nos pone a salvo también de lo que podríamos llamar el incesto con la cosa, ¿no? Si finalmente podemos, para comunicarnos, usar las palabras. Si yo digo papel, alcanza con que diga papel, no tengo que andar cargando de papel. Si digo libro, etcétera, ¿no? La palabra me suplanta la cosa. Pero él dice que haríamos un gran progreso, ¿no?, si consideráramos a las palabras no como una apropiación de lo que es, sino como un movimiento humano hacia lo inapropiable, ¿no? Yo creo que la palabra infancia queda justa. No es algo que viene a designar lo que es, sino es nuestro movimiento hacia lo inapropiable. Él dice todavía, nombrar o hablar es abrir la significación. Hablar es estar, lo voy a decir en francés y lo voy a traducir porque el juego de palabras suena distinto. Él dice es estar mu et ému. Y esto significa maduro y emocionado, ¿no? Y esto, estar maduro y emocionado, es lo que sugiere el eco que el exterior produce en nosotros. Un eco que recibimos, que nos recibe, pero que no nos retiene. Hasta acá, gracias. Agradecemos a la profesora Graciela por compartirnos sus fragmentos que creo que fueron hilvanados con cuidado. A continuación, entonces, la sesión de preguntas y conversatorio lo modera la profesora María Paulina. Adelante, tenemos un tiempo, creo que corto, pero vamos a ver cómo lo logramos. Bueno, entonces se abre este espacio para la conversación con Graciela, con las resonancias que les haya producido lo que ella tan generosamente nos ha compartido. Difícil decirle hasta aquí, difícil, pero entonces la conversación con ella ya se abre. Entonces tienen la palabra. Bueno, mientras se van animando, voy a empezar. Tengo que salir a mendigar una palabrita, una preguntita, una crítica, una observación, por favor. ¿Quién va a preguntar? Cuando hablabas del Forda, ese juego que hace el niño para elaborar la ausencia,
me preguntaba si esa necesidad de simbolización, esa necesidad de jugar en lo posible siempre, diría uno, de representar, será como el recurso que tenemos para vernosla con esa, digamos, con ese desamparo originario, con ese estar, como decía Antelo ayer, posiblemente sometido al oscuro poder del otro. Esa sería una pregunta. Y también cuando hablabas de para qué se tiene un niño, yo me preguntaba si no es necesario que siempre se tenga para algo, para lo que sea. Y el trabajo que tendrá que hacer el niño es luego posicionarse frente a eso, porque sería terrible que se tuviera para nada. Está buenísimo, María Paulina. Voy a empezar por esta última, porque la primera no hay mucho que decir, salvo que comparto su posición, ¿no? A ver, uno podría decir así: uno no elige a sus progenitores, ¿no? Uno cae en un lugar, por decirlo así, por azar. La historia de la vida de cada uno de nosotros, y lo voy a decir, si ustedes me permiten, groseramente, es qué cuernos hacemos con el azar que nos tocó. No sé si logro ser clara. A ver, no elegimos nacer ahí, ¿no? Nacidos ahí, nacer ahí depende del azar, ¿no? Después de ese azar, hay que ver qué podemos con el azar, ¿no? Un azar en el que se juegan muchas cosas. Es decir, yo te diría, es horrible pensar que uno nació por nada, pero algunos advierten también lo siniestro de haber nacido como objeto del deseo. Dice, situación que nos dejaría definitivamente presos del otro al que nunca podríamos satisfacer porque es imposible ser lo deseado, ¿no? No sé si logro ser clara. En la Argentina esto está tan banalizado que ahora está ahí una marca de ropa que dice, dime cómo quieres que te quiera, ¿no? Es decir, a ver, dime cómo ser lo deseado, ¿no? Para ver si me quieres, ¿no? Yo diría, todos nuestros fracasos amorosos parten de ese punto de partida. Como decía Stanislao, cuando uno en lugar de encontrarse con otro, quiere que el otro sea, ¿no?, lo que uno quisiera que el otro fuera, y peor aún, cuando uno quiere ser lo que supone que el otro quiere que uno sea. Fritanga. Fuimos todos ahí, catástrofe, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo creo que hay unos puntos, yo los llamaría como de atrincheramiento, ¿no? Y me parece que hay algo que hay que admitir, es que por ahí, digamos, habría que confesar que aún en estos puntos de atrincheramiento, pero esto no es correcto, y por lo general como estamos tan acostumbrados a la taxonomía y a clasificar, nos cuesta encontrar los matices, ¿no? A ver, ¿no?, existe lo que se llama la ambigüedad, ¿no? En la historia de la vida, de nuestra llegada, los procreadores, los progenitores, los adoptantes, los recepcionistas, los anfitriones, han pasado por todas. Nos han querido de a ratos, nos han odiado por momentos, soñaban con nuestra llegada les resultó insoportable. Y en algunos casos, ¿no?, como Kristeva, me parece que eso, sí, Kristeva creo que señala, a veces la llegada del nuevo, del recién llegado, a veces porque de verdad se encarnan en él unas cosas no esperadas, no buscadas, conmocionantes, ¿no? A veces el otro no tiene ningún rasgo particular, simplemente es otro. A veces producen unas vacilaciones identitarias de tal dimensión en el adulto que el adulto no puede abarajar. ¿Logro ser clara con esto? No sé, esto aparece claramente cuando hay en el azar esas jugadas de los cromosomas que nos ponen frente a figuras donde la cuestión de la semejanza está puesta en duda, ¿no? Esto que aparece ahí, ¿entra en la categoría de semejante?
¿no? Para el aparato psíquico, no estoy hablando para la filosofía que dice que todo otro eso debería ser un semejante. Digo, a veces, en la textura del aparato psíquico de un adulto, la aparición del nuevo como extranjero, a veces el nuevo porta un rasgo que le resulta intolerable al grande. A veces lo porta realmente y da lugar a como un argumento justificatorio, una coartada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene esta deformidad, ¿no? Aparece tan extraño, tan inquietante, tan insoportable, que ya no me pregunto sobre él, me pregunto sobre la propia cuestión, ¿no? Y aún así a veces hay ambigüedades, ¿no? Quiero decir con esto que por ahí la historia entre grandes y chicos es cómo grandes y chicos hacen del azar un trabajo de elaboración, que no puede ignorar la ambigüedad. Y cuando no se ignora la ambigüedad, desde mi perspectiva, hay que admitir que aún las siniestras escuelas que yo detesté toda mi vida, mientras fui escolar, ¿no?, ofrecen para los adultos de lo familiar, que no es lo mismo, o no solo, o no necesariamente, los de la familia, la posibilidad de contar con alguien que abaraje lo que ese adulto no puede abarajar. Quiero decir con esto, por suerte y felizmente, para muchos chicos hay algo más y otra cosa que la familia y lo familiar, ¿no? Aún en lo imperfecto, en lo horrible, en lo duro, en lo que no puede sino producirnos ambigüedad. No hay institución que no nos produzca ambigüedad. No sé si logro ser así. Entonces, pertenecer a una institución, ¿no?, pone en juego algo del orden de qué tranquilidad pertenezco, ¿no?, y pone en juego algo del orden de lo insoportable. Para pertenecer tengo que renunciar a algo, ¿no?, a la textualidad de mis ganas, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo difícil entre grandes y chicos, porque es difícil para nosotros mismos respecto a nosotros mismos, es la cuestión de la ambigüedad, ¿no? Es decir, nadie tiene un hijo, espero, ¿no?, sin ambigüedad, ¿no? La cuestión es que hay que bancarse en la ambigüedad. Por eso hay preguntas tan siniestras en algunas escuelas, no acá seguramente, pero en muchas que con Estanislao conocemos, hay unas entrevistas de admisión de los niños y la persona encargada de la entrevista de admisión, la psicopedagoga, fonoaudióloga, no sé qué, directora, supervisora, le dice a la madre, ¿su hijo ha sido un hijo deseado? Pobre la madre que recibe esa pregunta, porque su respuesta juega toda la trayectoria escolar de su hijo, ¿no? Si reconoce que sí, ¿no?, el chico está preso de un deseo frente al cual no puede responder. Y si se anima a decir que no, acaba de proporcionar la coartada más maravillosa para que todo el trabajo intelectual del pibe esté bajo la carátula, ha sido un hijo no deseado. Entonces, ¿cómo va a aprender a leer si no fue deseado? ¿No? Ni siquiera hace falta tomarse el trabajo de enseñarle, ¿no? ¿Cómo va a gustarle la historia si no fue deseado? No vale Entonces, ustedes se dan cuenta de lo inútil, de lo estéril, de lo clausurante de ciertas interpretaciones, ¿no?, que resultan de ciertas preguntas a las que nadie tendría por qué estar sometido. Porque la única manera de responder sinceramente es decir, ¿sabe qué? De a ratos me alegré, me entristecí, pensé que iba a enloquecer, me volví a alegrar, ¿no? Dije que sí, que qué bueno, que qué mal, que justo en este momento, que menos mal que llegó ahora, ¿no? Bueno, en fin, digo, todo eso pasa en 9 meses y un día. Y después pasa en el resto de nuestra vida, ¿no?, cuando se la tienen que ver con nosotros. Y cuando en todo caso los chicos se vuelven, algo que, a ver, hay una frase que yo creo que es la frase más ¿cómo sería?, con mayor rating, no sé, ¿no? Hay una frase que los adultos dicen todo el tiempo en este momento, en estas épocas, a los niños. Los niños la escuchan en su casa, en la calle, en la escuela, ¿no? La frase es, no molestes, no me molestes. No me molestes ahora, ¿no viste que llegué fundida, estoy cansada? No molestes ahora, ¿no viste que tu padre acaba de llegar de trabajar, no tiene ganas de ruido? No molestes, ¿no ves que tu hermana se acaba de dormir? No molestes, ¿no ves que no puedo prestarte atención? ¿No? Y ¿saben qué? Los niños no pueden sino molestar. Y tendrán que molestar tanto más, cuanto más necesiten confirmar que hay un continente para su existencia, que no se vuelve
una oficina fiscal de prohibición de paso hacia otros territorios. Entonces yo creo que la pregunta que hace María Paulina es una pregunta muy pertinente, ¿no? Es decir, la cuestión es qué hace uno con eso. Y eso depende de tantas cosas. Algunas que son pensables y otras que son impensables. Algunas que son pensables de a ratos e impensables por otros, ¿no? A veces uno puede ciertas cosas con el azar en un momento de su vida y después puede otras en otro momento de su vida. Entonces, me parece que lo importante, ¿no?, es como quizás tenerle un poco de menos de miedo al movimiento, ¿no? Y permitirnos esas, no las vacilaciones identitarias que nos aterran y nos llevan a atrincheramientos, ¿no?, sino esa admisión de que manteniendo el mismo nombre vamos haciendo una composición de figuras entre la filiación de sangre y la filiación simbólica para poder ir diciendo unos yo que no son clones, que no son repetición, que tampoco son solamente pura creación porque el sujeto no puede autoengendrarse, pero que dice el esfuerzo de nuestro trabajo psíquico para ponernos de pie, caminar un rato, y si más o menos nos llevamos bastante bien en esa relación entre vida vivida y vida no vivida, como dice Adam Philippe, finalmente aceptar con cierta serenidad que somos mortales. Bueno, otra intervención, pregunta, comentario. Sí, adelante. Ni yo ni mis compañeros pues, nos recetaban Ritalina o algún otro tipo de medicamento. De pronto es porque ahora los niños son como más inquietos, es como mi pregunta. ¿Y cómo o cuál es la mejor manera que uno puede actuar en ese caso cuando los niños se pongan tan inquietos en el salón? Regálame tu nombre, por favor. Jason. Gracias, Jason. ¿Tomo esa pregunta o quieren agregar otra? Es una excelente pregunta la tuya, ¿no? Es una pregunta que no tendría una única respuesta. Podemos hacer unas hipótesis, ¿no? A ver, cuando yo digo hipótesis, digo, una hipótesis es algo que va como a contrapelo o a contramano, ¿no? Una hipótesis no puede ser conformista, ¿no? Algunos de ustedes ya me escucharon decir esto en otros encuentros. Trabajamos con Sara, con María Paulina, con Ángela, digo, con algunos, con Malcolm, con ellos. ¿Se acuerdan que hace un rato ustedes me aguantan un pequeño recorrido para que yo pueda trabajar sobre la intervención de Jason? ¿Recuerdan cuando hace un rato yo decía, para algunos autores hay algo muy complicado para las nuevas generaciones, que es lo no elaborado por las generaciones anteriores? Entonces uno puede decir, estos tiempos son tiempos de tembladerales identitarios. No sé, todas las identidades que creíamos tan bien repertoriaditas, pequeño, grande, joven, adulto, adolescente, puber, prepúber, etcétera, todo eso se nos cayó, ¿no? Todo eso se lo llevó el viento, es lo que el viento sí se llevó, no a diferencia de la película. Quizás algunos contextos, ¿no?, y son lamentablemente muchos, seamos herederos, digamos, de lo no tramitado por las generaciones anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos unos adultos, unos grandes, olvidemos la palabra adultos grandes, quiero decir simplemente hemos envejecido, tenemos unos años más, ¿no? Unos grandes que de verdad tendríamos un poco de dificultad si los niños nos hubieran hecho o nos hicieran clara y explícitamente, ¿no?, la misma pregunta que fue el título de una película: ¿qué has hecho tú en la guerra, papá? ¿No? Y que uno podría decir, ¿qué has hecho tú en la guerra? ¿No? Las guerras más explícitas, digo, las más así como tradicionales, ¿no? O esas guerras más sournoises, ¿no?, más ocultas, más tenebrosas, digo, cuando alguien condena a un pueblo, a un continente a la hambruna, por ejemplo, ¿no? Nadie le declaró la guerra al África, simplemente
Les inyectan el SIDA, se encargan de pudrirles el suelo, se garantizan de que se morirán de hambre, etcétera, etcétera. Digo, suena un poco a guerra, aunque nadie diga en tal momento se declaró la guerra, ¿no? La guerra existe, el deseo de que el otro desaparezca o se someta. Entonces, uno puede decir que es posible, es una hipótesis, acá solo hacemos hipótesis, que los grandes de estos tiempos están... A ver, voy a retomar esto de las vidas no vividas, ¿no? Ustedes saben, nosotros vivimos una vida, ¿no? Esto lo trabaja de manera magnífica el psicoanálisis inglés contemporáneo. Nosotros estudiamos las vidas vividas, pero de verdad no nos hemos preocupado por estudiar las vidas no vividas. No nos hemos preocupado por interrogar la relación entre las vidas vividas y las vidas no vividas. No hay manera de tener una vida vivida sino al costo, al precio de tener vidas no vividas. Supónganse desde cosas estúpidas, banales, sencillas, ¿no? Esa tarde me quedé. No sé por qué me fui de la fiesta, ¿no? Vine al seminario, no vine. Cambié de trabajo, renuncié al otro, acepté esto, ¿no? No sé cómo pude enamorarme de fulana o de mengano, ¿no? Habrá sido el momento... Digo, mil cosas. La vida vivida transcurre alrededor de una vida no vivida, ¿no? Parte de la manera de llevar la vida tendría que ver con la relación que uno establezca entre la vida vivida y la vida no vivida. En ese sentido, esto concierne también entre grandes y chicos, porque los chicos tienen la vida por vivir cuando no se la arruinamos. Pero si los grandes tuvieran un gran resentimiento hacia sus vidas no vividas, en relación a sus vidas vividas, ¿entiende esto? Así que cargaran sobre sí con una gran frustración. Y hace poco me enteré, no lo sabía, pero ¿ustedes saben cuál es el origen de la palabra frustración? La palabra frustración aparece por primera vez en el primer diccionario de lengua inglesa y frustration, ¿no? Volver al otro frustrado, significa ni más ni menos que volver al otro impotente. No sé si logro ser clara en la complejidad de la cuestión. Cuando uno tiene una relación de miércoles con la vida no vivida, ¿no? Cuando la frustración es muy profunda, los adultos, los grandes, tienen como una tendencia a negarlo, puro narcisismo, ¿no? Rechazar toda mortalidad, quieren permanecer jóvenes eternamente, son como la madrastra del cuento de Blancanieves. Espejito, espejito, dime que soy la más bella, el más bonito y que ni una arruga nueva surca mi rostro. ¿Verdad? Rechazo total del carácter mortal propio del sujeto, ¿no? Entonces, es posible que esa tristeza, depresión, melancolía, combinación de todo eso, ¿no? Caiga como sombra del adulto sobre el niño. Algunos psiquiatras, no ya psicoanalistas, franceses, dicen, cuando un niño está tan agitado, deberíamos hacernos la pregunta si no está intentando defenderse de la melancolía de un grande. Para que la sombra del grande no lo aplaste, para sentirse vivo, necesita estar en movimiento. Los adultos que somos más tercos para entender a veces, ¿no? ¿Qué decimos? No soporto que se mueva. Lo ritalinalizo, lo melancolizo y yo me tranquilizo. Y salió casi en una poesía siniestra. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué tenemos tantos inquietos? Quizás porque haya tanta frustración por el modo en que no supimos echar de nuevo los datos y los dados, ¿no? En ese azar que nos tocó vivir aquí, salir de este origen, pertenecer a esta familia, bancarnos esta guerra, soportar estos desaparecidos, aguantarse saber que hay torturadores y siguen las firmas, como dirían los chicos. Quizás
por esa impotencia, ¿no? Por esos modos en que rechazamos la finitud en un afán de omnipotencia facilitado por la tecnociencia, ¿no? Que nos garantiza casi la piedra filosofal, ¿no? Usted podrá mantenerse igual a sí mismo y ser eterno, pero eso no alcanza para que se disuelva la frustración. Eso da cuenta de la mala relación con la vida vivida, por decirlo de alguna manera, ¿no? La sombra de la mala relación entre la vida vivida y la vida no vivida podría caer sobre un niño que necesita saberse vivo, a pesar de que nosotros hayamos renunciado a vivir, volviéndonos simplemente animal laborans y ya ni siquiera animal político, como diría Hannah Arendt, ¿no? Si cuando nosotros hemos renunciado a algo de la condición humana. Un niño necesita sentir que vive, lo hace como puede, lo hace molestando, lo hace reclamando, por favor, decime que estás presente, incompleto, imperfecto y mortal. Y no hay nada peor para un niño cuando un grande se deja matar simbólicamente por él. Ese niño después tiene que vérselas con el remordimiento. No hay nada más triste cuando un niño le puede en esa pulseada a un grande, porque se queda sin los grandes. Y un niño tiene que, para poder querer crecer, tener unos grandes con los cuales pelearse, contra quienes ir y contra los cuales apoyarse. Pero es una hipótesis, solo una hipótesis. Por favor. Podríamos decir que antes llevaba de otro modo su frustración. Mi hipótesis sería así de prudente, ¿no? Podríamos decir que antes las peleas con los grandes eran más claras, porque además había grandes que ejercían de grandes, ¿verdad? Digo, nadie tenía mucha cuestión en ser un grande. Y es más, los chicos queríamos ser grandes, cuanto antes, volvernos autónomos, independientes, emancipados, ¿no? Queríamos hacer revoluciones, poner patas para arriba, decía hoy en la lectura de Hilda Mar, ¿no? No éramos unos conformistas arrastrados políticamente correctos. No éramos unos aplicacionistas pedagógicamente correctos. ¿No? ¿Qué sé yo? No nos empeñamos. No, eso sí, todavía hay gente que se empeña, siempre se empeñaron en pensar que un niño era simple. Alcanza con leer a Tonucci para darse cuenta hasta qué punto existe esta pretensión de despreciar al niño en nombre del respeto del niño, pensando que el niño no podrá nunca interesarse por la tabla del 2, por la raíz cuadrada o por la incógnita de la ecuación, y que, como nos lo mostraban ayer, solo está interesado en la palita con la que juega en el balde del arenero. Pero son hipótesis. A ver, una hipótesis, qué sé yo, es un intento de comprender, no es la verdad. Sirve, si hace sentido preguntarse, ¿qué lanzo sobre un niño que necesita estar tan agitado para sentirse vivo? Bueno, la respuesta, qué sé yo, hay tantas como sujetos. Y preguntas también. Pero Jason, yo te agradezco mucho, mucho tu intervención, ha sido muy pertinente, te la agradezco realmente, gracias. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar conversando mucho más, pero el tiempo existe, entonces vamos a concluir por ahora y Eliud nos va a decir que sí. Gracias. Entonces, a partir de este momento tendremos el espacio para el almuerzo. Los esperamos en el auditorio para retomar la sesión de la tarde a las 2:30 p.m. Hasta pronto.